GBA Consultoría y Capacitación presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, efectos prácticos del paquete de reformas fiscales 2020, con la participación especial del doctor Manuel Luciano Hajibis Pelayo, quien es doctor en Derecho por la UNAM, maestro en Derecho y maestro en Administración Pública, ambas con estudios en Estados Unidos. Licenciado en Derecho con mención honorífica por la Universidad Iberoamericana. Actualmente se desempeña como magistrado presidente de la primera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Distinguido como fiscalista del año 2018. Cuenta con 39 años de experiencia docente en instituciones como la UNAM, la Universidad Panamericana y Universidad Iberoamericana, entre otras. Autor de 4 libros, coautor en más de 60, además de 190 artículos o ponencias nacionales e internacionales. En la conducción contaremos con la participación de la licenciada Aline Arbezu. La verdad es que no podría yo esperar iniciar de mejor manera este segmento de entrevistas que con una personalidad como la tuya, que tiene tanta experiencia y tanto conocimiento en amplios y múltiples temas, específicamente de la materia fiscal, que ha sido presidenta de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y que nos puedes compartir pues, todo el conocimiento y la sapiencia en esa materia. Y bueno, pues como ya señalaron el tema en principio, que además es muy amplio por sí mismo, es imposible tratar de abarcarlo ahorita en una sola emisión, pero yo creo que... Ni de aclararlo ni precisarlo, confundiríamos más. Así es, pero yo creo que nos da para una serie de entrevistas a posteriori y a futuro. Yo encantado, gracias. Que pueda yo contar contigo para ir profundizando en estos temas. Tú has sido un bastión y has sido uno de los grandes impulsores del Sistema Nacional Anticorrupción. Y el paquete de reformas fiscales de 2020 le pega mucho en estos temas, ¿no? Creo que así como decimos que contempla un amplio número de temas en materia fiscal y que dichos temas por sí mismos ya son bastante amplios y son bastante complejos porque con todo y que ya tenemos resolución miscelánea fiscal y que hay ya diversos análisis respecto de cómo va a aplicar, creo que todavía hay muchas lagunas legales y muchos efectos que todavía no se empiezan a visualizar correctamente. Entonces, sin ánimo de hacer como más extensa mi introducción, yo quisiera que pues, nos platicaras en los temas más vinculados hacia el tema de la anticorrupción, las normas antiabuso, etcétera. ¿Cuáles son los retos jurídicos que vemos en este paquete 2020? ¿Qué estás viendo tú como magistrado del tribunal y qué prevén que suceda? ¿Qué tal si lo dividimos en 2 partes? Perfecto. Hablar del sistema anticorrupción, por un lado, y por otro lado, de todas estas implicaciones de carácter tributario que obviamente le pegan a la lucha anticorrupción y obviamente a la recaudación. Perfecto, me parece perfecto. Bueno, primero, recordar, porque tú fuiste parte de este proyecto, que el Sistema Nacional Anticorrupción se formó, se creó, se empezó a analizar y a diseñar prácticamente desde la campaña anterior a la última campaña presidencial. Correcto. ¿A qué me refiero? A que todos los candidatos de la presidencia de ese entonces, todos traían el tema de anticorrupción como un aspecto que deberían de atender. La Cámara de Diputados, entre otros órganos, porque también hubo muchas ONGs, muchos organismos privados, etcétera, ya hablaremos de alguno en particular al que, como acaba de decir la señorita, pertenezco. Muchos organismos de carácter privado se preocuparon y hubieron análisis desde mucho antes. Las pláticas de café fueron ampliándose por especialistas y voy a decir algo que creo que no se ha dicho o que no se ha dicho de manera muy llana. Todos llegaron a la conclusión de que todos los problemas nacionales tenían por ahí alguna veta de corrupción.
Okay. Si estamos hablando de la violencia, sí, ¿por qué? Pues porque se protegía a algunos y se perseguía a otros. Si estamos hablando de las obras públicas mal hechas, pues lo mismo. Si estamos hablando de adquisiciones, si estamos hablando de cobro de impuestos, estamos hablando de muchas cosas. Todo, y se veía también que no solo era en el sector privado, en el sector público, perdón, era también en el sector privado. A ver, ayer tuve una clase en la UP en la maestría anticorrupción y les decía yo a los alumnos, y creo que lo dije con el corazón, sin ánimo de decir nada, le digo, a ver, ¿pueden ustedes saber quiénes trabajan aquí en el sector privado? La mayoría trabajaban en el sector privado o eran consultores con el sector privado. O para el sector privado, total, ellos, todos me dijeron, pues, todos. Le digo, a ver, no es cierto que desde un principio el estar en un área de compras en el sector privado, en la empresa que quieran, pues puede prestarse a muchos, claro, a muchos problemas. Pues eso es un fenómeno que empezaron a ver desde los 70s, la ONU, la OCDE, la OEA y hasta antes, aún a nivel interamericano. Ya poder decir todo, me imagino que ya has tenido gente o tendrás gente que les irá dando los detalles. En México, más o menos por ahí del 2013, empezaron a hacerse esfuerzos de alguna manera y los concentró a través de varios proyectos la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados con la idea de hacer una reforma anticonstitucional. ¿Qué fue lo que vieron? Ellos se habían visto. No ha habido como dijo alguna persona en aquella época, en el 2012, nadie ha hecho un esfuerzo anticorrupción. No era cierto. A ver, todo recuerda desde la época de Miguel de la Madrid, 1983, en que hubo verdaderamente una lucha en la que se habló de la renovación moral de la sociedad. La renovación moral de la sociedad, ciertamente. Exactamente, 1983. Bueno, a ver, el surgimiento desde 1824 de una Contaduría Mayor de Hacienda, que del año 2000 cambia de nombre a Auditoría Superior de la Federación. Por otro lado, desde los 80s, con la SECOGEF, la SECODAM, luego SECODAM y luego Secretaría de la Función Pública, con claro. las leyes de responsabilidades, empezar precisándolas, y con vigilancia de fondos y valores desde los años 50, pues no podemos decir que no ha habido ataques a no ha habido iniciativas lucha, para no ha habido legislación y alguna lucha anticorrupción. ¿Pero qué es lo que pasó? Pues lo que pasó, y todo el mundo lo tiene muy claro, es que pues, esa lucha anticorrupción era aislada. Uh-huh. Se hacía o con motivos políticos, o se pensaba que con agarrar un chivo expiatorio y frente a las cámaras colgarlo de las orejas y luego ponerlo en la alhóndiga de granaditas era suficiente, y con el tema, no voy a decir nombres, el tema de Pemex de aquellas épocas, que fue de los primeros de Inmecafé, no me acuerdo de esta, donde se puede uno cambiar las joyas y eso por un préstamo, no me acuerdo. Claro, ¿ya te acordás del nombre? De empeño, sí, las casas de empeño. En algunas casas de empeño, claro. Una grande que había, para no decir nombres, sí. No quiero ofender a nadie que me vayan herir a denunciar. Claro. Denunciar de algo que bastante tengo con lo que hago ya propiamente. Bueno, el caso es que, pero llegaron a una conclusión. Sí había habido una lucha contra la corrupción. Lo que pasa es que eran esfuerzos asistemáticos. Había 3 modelos básicamente, hay muchos, pero había 3 modelos. Uno es el del gran, creo que ya está ahorita en 3er lugar, llegó a estar muy rápido en el 7º lugar. El 1, el año antepasado y pasado, fue Nueva Zelanda. Ahora creo que está alguno de los países nórdicos, Noruega, Dinamarca, no sé, Suecia. Todos ellos han estado siempre en los primeros lugares. El tema de Singapur es importantísimo, porque Singapur, que era al que me refería yo, pues empezó en el número 140, cuando eran 140 países en los que se medía el índice de percepción de la corrupción, pero muy rápido cambió. ¿Por qué? Porque cambió de ser un país sin crecimiento, con problemas económicos, de seguridad y de todo, pasó a otro lado.
No me va a estar viendo y no voy a decir su nombre, pero si lo estuviera viendo, un amigo mío fue embajador allá 5 años en Singapur y él le preguntó a Ali Guan Yu, le preguntó, que es un señor, creo que ya murió, creo que acaba de morir, pero le preguntó, oiga, usted, de las pocas oportunidades que tuvo siendo embajador, me dice que hablaba mucho con el hermano, pero que pues era un gran honor. Pues claro, es como hablar con, no sé, si ahorita viviera hablar con Benito Juárez, digo, imposible, sí. Pero era más o menos dice, ¿usted cómo le hizo para que Singapur creciera como creció? Dice, lo convertí en un país de leyes. Caray, cuando oye uno eso, pues ve exactamente. Singapur, ¿por qué no podemos, y no quisiera ofender a nadie, ¿por qué no podemos llegar a los niveles de ellos? Porque tiene un sistema en que tiene lucha anticorrupción muy centralizada, con jueces especializados en controlar a su vez esto. Pero ¿por qué no podemos tener eso? ¿Por qué no tenemos las leyes tan... La estructura jurídica correcta? No. Acuérdate que es un régimen muy fuerte. Uh-huh. No quisiera yo decir autoritario, pero imagínate como si fuera autoritario. Lo estoy diciendo con todas las palabras. Sí. Aquí no le cortan ningún miembro del cuerpo a nadie. Sí, claro. El tema de derechos humanos, de debido proceso. Entonces, desde un principio ese se descartó. Había otro método, otro modelo. Decían, ¿por qué no un tribunal de cuentas, España, etcétera? Uh-huh. México ya tuvo Tribunal de Cuentas. Sí. Lo tuvo en la colonia y dejó de ser Tribunal de Cuentas en 1824, precisamente cuando se crea la Contaduría Mayor de Hacienda. Entonces, si la idea era crear un efecto sistemático, una lucha sistemática, pues no era el modelo. ¿A qué modelo atendieron en aquel momento? Dirigido por un grupo de todos los partidos, por cierto. Uh-huh. Yo podría decir ahorita, porque yo creo que a ninguno de mis compañeros, de algunos de los que participaron, que yo estuve de alguna manera ayudando y muy cerca del proceso, les va a molestar, la diputada Betsy Yáñez, una señora que era toda una figura en la lucha anticorrupción y con la cual llevo una gran amistad. Pues todo ese tipo de personas estaban muy preocupadas. Digo, alguien que ahorita es presidente municipal de Querétaro, una serie de personas que traían pegado el tema de hay que hacer una verdadera lucha contra la corrupción. El que era el presidente, no digamos nombres, no sé que esté ahorita, creo que es delegado. No sé, no delegados se llaman ahora alcaldes. Perdón. Alcaldes. Pero, a ver, todos ellos pensaban, bueno, vamos a hacer un sistema. Se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, con la idea básica de que fueran una serie de organismos uh-huh. liderados por la ciudadanía, pero una serie de organismos que actuaran orgánicamente, no que fueran esfuerzos aislados y que no agarraran a alguien simplemente como para decir, mira, estamos luchando y aquí lo estamos, y era una venganza o alguna cosa. No, era una cuestión orgánica. Ahora, ¿qué pasó? Pues la ley sale, la reforma constitucional en 2015, las leyes salen en 2016, entrarían en vigor en 2017. Y hoy te puedo decir que ya han entrado en vigor la mayor parte de ya todas las leyes, pero, por ejemplo, todavía no se designan los magistrados anticorrupción. Así es. El tribunal tomó una decisión muy salomónica, creo, para lo que se podía hacer en ese momento, uh-huh. de crear una sección, porque no está la sección, conformada como si, utilizando la famosa suplencia por el presidente del tribunal y los 2 presidentes de sección. Pero puedo decir ahorita que el sistema pues no ha tenido la fuerza y todo, por ese lado no hay. Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción la acaban de designar, es una gran amiga mía, le di clases como 20 años antes que a ti. Bueno, no le di clases. Yo ayudaba a un gran amigo mío, yo era adjunto, acababa yo de regresar de las maestrías, que es José Agustín Ortiz Pinchetti, nos tuvimos el honor de darle clase a esta persona. Y luego me tocó que trabajando yo yo era director jurídico en un área X en la Secretaría de Hacienda y ella era jefa de departamento. De las pocas jefas o subdirectora, creo que era subdirectora, ya no me acuerdo, sí era subdirectora ella.
y fue su primer trabajo y lo desempeñó maravillosamente. Pero tú no puedes actuar si no tienes todos los elementos, si no tienes todo el presupuesto, si no tienes todo. Y el Sistema Nacional Anticorrupción, pues la verdad es que yo creo que algo que no ha funcionado como debe es el Comité de Coordinación. ¿Por qué? Porque yo creo que, por ejemplo, la Auditoría Superior está haciendo su esfuerzo, un muy buen esfuerzo, pero ya traían la experiencia y todo, ya encabezaron bien el sistema de fiscalización, como ahora tienen la oportunidad de hacer auditorías en tiempo real y además tienen la oportunidad de vigilar participaciones federales, ya no simplemente gasto federalizado. Con las participaciones federales se van directo, ya pueden ir a cualquier municipio. Podían también antes, pero estaba muy... Ahora ya tienen la oportunidad de llegar a donde sea y yo creo que además están organizando. La Auditoría Superior va bien, yo creo. La Secretaría de la Función Pública, pues yo creo que en el penúltimo y el último año, pues actuaron bien, estaban con el problema de hacer todo este tema digital. Los demás, el tribunal, tú sabes que es el órgano que más quiero, he trabajado ahí 25 años y toda mi vida he estado, voy a cumplir 45, ya cumplí 45 años en el sector público, pero desde antes de trabajar en el sector público ya tenía yo, siempre tuve contacto con el tribunal por el tipo de materia que me ha gustado, etcétera, y la verdad es pero pues, ¿qué va a poder hacer el tribunal? Seguir haciendo bien su trabajo. Porque lo que es dirimir controversias entre particulares y autoridad, lo sigue haciendo y lo hace muy bien. Claro. Porque además te voy a decir una cosa, de un análisis que se hizo en aquella época, un análisis, lo hice yo, por cierto, si alguien piensa que estuvo mal, pues que me eche la culpa. Okay, fue de 17 años, de 15 años y de 14 años hicimos. En todos salió que es más o menos el 2%, es más, no el 2%, menos del 2% de lo que hace el tribunal tiene que ver con dirimir cuestiones. Acuérdate que ahora, con el nuevo sistema, pues ya no va, todas las infracciones graves las juzga, las impone el tribunal. El tribunal, así las es. sanciones. Y las no graves siguen siendo los órganos internos de control, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. No, es el 2% de lo que hacemos. Pero de todas maneras, hasta ahorita esa parte se sigue haciendo bien. Pero para este nuevo sistema le quitaron a la Auditoría Superior y le quitaron a la Secretaría hoy Secretaría de la Función Pública y por ende a los órganos internos de control la facultad sancionadora y se la dieron al tribunal. Y todavía no se designa los magistrados. Bueno, sí se ha designado por el presidente de la República, pero todavía no los aprueba el Senado de la República. Exactamente. Y entonces en ese tema pues estamos frenados todavía, no hay una... Bueno, medio frenados. Afortunadamente el tribunal creo que tomó cartas en el asunto en ese sentido. ¿Y cómo afecta esto a la operatividad del Sistema Nacional Anticorrupción? Ya para después dirigirnos al tema de la reforma. Todo. Porque yo creo que hay áreas que sí han hecho un gran esfuerzo, por ejemplo, el área de Santiago Nieto a través de la UIF, pues creo que ha hecho una labor que nunca se había visto en la UIF. Digo, que me perdonen los anteriores, los respeto mucho y todo, pero Santiago tenía un papel preponderante y ha hecho su labor con mucha prestancia, igual que la Auditoría Superior. Pero a ver, mientras yo siempre he dicho, la idea no es sancionar a la gente, la idea es que cada sanción genere un efecto ejemplificativo, multiplicador, inhibitorio, que permita exactamente que cada sanción inhiba la corrupción. A ver, yo no creo que a nadie esté contento con que alguien, le hagan todo, si se pudiera que lo colgaran de los dedos y los pusieran en el zócalo, y eso, yo creo que con eso lo que queremos es que se acabe, y las cosas no se van a acabar mientras existe impunidad. La impunidad es la palabra que sería la clave para todo esto. Y otra clave que sería para todo esto es que se desmantelaran redes de corrupción. Lo cual es una tarea titánica, porque tampoco puedes hablar de que sea algo sencillo. No, pero a ver, yo sanciono a alguien y concuerdo totalmente con el señor presidente de la República. Las escaleras se barren de arriba hacia abajo.
pero no te quedas en el primer escalón. O sea, no solo barres al de arriba, Barres al tienes de- que barrer al del medio y el de abajo. Sí, escalón Yo por contaba escalón. una anécdota de hace muchísimos años que me enteré de una persona que administraba, no voy a decir dónde porque mañana aparezco con un cartel acá No, por arriba, favor, pero de que llegó a su escritorio el primer día de trabajo y tenía pues una amenaza. Y entonces decidió que una amenaza y la posibilidad de un premio, vamos a decirlo así, Era por sí. ambas vías, pues, dependiendo de la decisión que tomara, Exacto. era el resultado que iba a Tomó, obtener. creo que la decisión para él más salomónica. Yo creo que fue muy poca valentía, pero pues, quién sabe, yo no estoy en su lugar, no sé qué. El caso es que el señor renunció. Ajá. Pero ahí viene el tema. Tú imagínate que sancionan a alguien por corrupción. Y es un nivel, digamos, intermedio, un director general. Ya con eso se acabó la corrupción ahí. Pues a ver, no puede cambiar a todos. Ya. Correcto. Llega y tiene que haber, y además más ahora que están de por sí ajustando las plantillas de personal, pues las plantillas son pequeñas, no puede. Entonces, ¿qué puede pasar? Que si no se desmanteló esa red, llega el de abajo y le dice, oiga, jefe, pues se puede. Y va a decir él, no, como si acaban de... Ah, mire, pero es que no lo hicieron bien, lo hicieron así, así. Yo creo que para verdaderamente mandar la señal, se tiene que limpiar esa. No estoy diciendo que se pueda hacer en todas. De acuerdo contigo, no hay ni los elementos, ni los recursos, ni nada. Pero si vamos a mandar una señal, vamos a mandarla con todos. Claro. Sí, el tema es que el negocio no se me puede... O sea, si yo voy a descabezar al área, el negocio no se va a terminar ahí. Y además que no se ha hecho algo, y perdón si me van a... Seguramente en las redes sociales me van a crucificar al rato, pero donde hay un corrupto adentro del sector público, hay alguien en el sector privado que se beneficia con eso. Así es. Y que puede ser totalmente, que debe ser totalmente sancionado. Ya la nueva ley de responsabilidades, la propia Constitución en su artículo 103 y todos los que están, toda la madeja de artículos de la Constitución relacionados con eso, y todos los artículos relacionados con la lucha anticorrupción, pues ya dan oportunidad con sanciones graves, tanto administrativas como penales para particulares. Ahora, yo estoy de acuerdo que muchas veces al particular se le extorsiona. No todas, ¿eh? No, Sí, no, todas. no todas. Primero. Pero además, por ejemplo, cuando tú dices, no, es que mi jefe me obligó. A ver, eso ya no sucede en El México. temor reverencial, ¿no? No. A ver, si a ti tu jefe llega y te quiere obligar a hacer algo indebido, a ver, no es solo que no lo hagas, tienes obligación de denunciarlo. No solo tienes obligación de no hacerlo, o sea, no es una opción. Correcto. La ley te obliga a hacerlo. Te obliga a ver si te están proponiendo algo, te están obligando, te están ordenando que hagas algo que está fuera de la ley, denuncia. Ahora, esto ojalá que no se quede en buenos propósitos. Que ese es el gran problema, ¿no? Porque, por ejemplo, yo quisiera saber este paquete que ha tenido tanto impacto, ¿cómo coadyuva, por ejemplo, en los esfuerzos? A ver, déjame decirte una cosa. Este paquete, de hecho, empezó un poco antes. Ok. El Vámonos para 69B, atrás. con todo el tema de la materialidad. Exactamente. Que, a ver, yo no puedo, La si lista me lo negra. permites, no puedo precisar, porque como nos toca a nosotros juzgar ese tema, Claro. pues no vaya a decir algún particular algún día, a ver, usted dijo en tal En día tal fecha que y este en es tal su programa. criterio. No, Claro. no lo voy a poner. ¿Dónde está mi criterio? Pues salieron unas jurisprudencias en que yo expresé, conforme al código, cuál era el camino que se debería decir, primero esto y primero en relación Correcto, con el sí. buzón tributario y todo eso. Eso sí es mi opinión, pero la puede encontrar publicada como criterio y ni siquiera mío. Criterio de la sección o otro criterios del pleno, igual Así de es. mis compañeros. No, el tema empezó ahí, pero el tema de la materialidad es algo que yo creo que además ya estamos siendo en muchos temas punta de lanza en el mundo. Ahora que hablemos de BEPS, Sí. seguramente vas a hablar, tú fuiste parte fundamental del ILAD y el tema fundamental cuando y llegó soy la fan- reunión soy del fan ILAD. del BEPS, sí, no, ya lo sabes. sé, lo sé. Bueno, de hecho, las últimas tesis doctorales que he tenido, que me ha tocado, bueno, salvo una de responsabilidad patrimonial, que me ha tocado participar en el comité tutoral o dirigirlas,
todas han sido sobre BEPS. ¿Por qué? Porque es la Pues Giovanni, tú te acuerdas de claro. ella, hasta mención sacó y una excelente tesis. Bueno, no, Así es. olvídate del tema de BEPS, la materialidad. Para que el público me entienda qué es la materialidad, si llega el SAT y le pide a usted unas facturas y todo eso, usted dice, pues mira, compré todo esto, le va a preguntar que dónde está. Claro. Segundo, no es que ya lo vendí, ok. Le va a preguntar las facturas y seguramente va a ir a corroborarlo al extranjero. Pero no solo eso. Si llega y encuentra como que usted tiene nada más, es usted, no tiene secretaria, tiene un garage, cosa que, perdón, hay gente tan inteligente que puede hacer eso y más. Claro. Porque aquí es donde está el tema. Eso lo hemos tenido que juzgar mucho. Tú imagínate que tú pones tu negocio en tu garage. Oye, olvídate si no tienes en tu departamento. Así está mi negocio en mi garage. A ver. Tu oficina o lo que sea. Y tienes muchos ingresos. Bueno, el tema es que ya en todo estamos bajo una lupa. Así ya es. nos están viendo. Ahí empezó desde realmente esta lucha, que yo creo, y lo conozco, es una persona que me da muy buena impresión, me da muy buena vibra y se me hace conocedor, es doctor en Derecho también. El procurador fiscal se me ha hecho que último, el que está ahorita, se me ha hecho que, bueno, los otros no estoy diciendo si hicieron bueno o malo, creo que hicieron todos muy buen papel, pero en particular ahora don Carlos está haciendo un gran esfuerzo y ha metido una serie ha dirigido y liderado, no sé si todas las hizo él, pero me da impresión de que gran parte de ellas sí. Un gran esfuerzo, pero con temas de que, caray, primero, por ejemplo, el tema de limitar los estímulos. En los estímulos siempre hemos tenido el problema, y tú te acordás que mucho lo decía Rubén Aguirre, sus redacciones a veces nos generan una de problemas que todos lo saben. La interpretación. Luego el tema de las deudas, el tema de los intereses, ponerle límite a los intereses en relación con el beneficio fiscal de la empresa, obtenido, claro. El tema de ingresos por plataformas tecnológicas. Ese es un tema que merece en sí mismo todo un... A ver, nos podríamos pasar todo el día, pero en ese, por ejemplo, primero, además, yo no me puedo quejar de todo lo que se ha hecho, porque yo mucho lo dije. Entonces, ahora Tú que lo ya estuviste promoviendo, pues claro. yo dije, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, pero yo creo que se fueron bastante más profundo de lo que yo hubiera esperado en un principio. Yo creo que bien. Ojalá, porque hay un tema ahí, tú estabas muy preocupado algún día que platicamos del punto. ¿Cuál es el límite que tienen? Pues aplicarlo bien. Porque si ese tema se aplica mal, híjole, porque además creo que querías hablar algo de la extinción de dominio. Sí, así es, porque al final de cuentas, si seguimos una ruta crítica en todas estas reformas, vaya, si no se aplica correctamente, todas nos van a empezar a derivar a cuestiones de aplicación de la ley de extinción de dominio. Si no se aplican bien, el tema de inversión se va a ver seriamente dañado, porque los inversionistas, el tema al que más atienden, para decirlo correctamente, es el tema de seguridad jurídica. Claro. En el momento en que ellos sepan que, por cierto, en un país en el que cambian tanto las normas tributarias, es algo que preocupa mucho a países como los países orientales, cuya forma de invertir es que la tasa de retorno la fijan a muchos años. No esperan recuperar la inversión inmediatamente. Entonces, ¿cómo van a fijar la tasa de retorno a 5 años si ninguno de nosotros sabemos cómo va a estar la legislación fiscal en 5 años? Así es. Algún día te platiqué, mi tesis doctoral la hice en los 90s, hice un análisis de todo lo anterior y llegué a la conclusión de que solo en el 93 no había habido reformas de fondo a la legislación tributaria. Sí, me acuerdo. Pues eso lo platiqué. Ha habido reformas fiscales que no son reformas, son reestructuraciones, pero no son verdaderas reformas. Bueno, no, pero a ver, el tema es modificaciones de fondo. Exacto. A ver, si dicen que ahora no hubo una reforma fiscal, pues ahí sí valdría la pena hacer un foro para eso. Claro que hubo una reforma fiscal, pero además el tema, para hacer modificaciones de fondo que hacen que la gente se cimbre, buenas o malas, ojalá todas sean buenas, buenas o malas,
pues evidentemente que el tema de la estabilidad de la norma sigue medio pendiente. Tenemos que llegar a un momento, qué bueno que el señor presidente ya dijo que no se van a aumentar impuestos. Aunque realmente el tema de las plataformas Airbnb y todas esas, pues sí es un impuesto, ¿eh? Sí, ahora, claro que es un impuesto. la verdad estuve viendo las tarifas 2%, hasta 10%, pues digo, tampoco es tanto. Pero yo, por ejemplo, yo veo mucha gente que tiene una casa de descanso y que renta su casa o su departamento de descanso en Cuernavaca o no sé dónde lo tengan, en Valle Bravo, en Acapulco, o donde sea, donde lo tengan, renta su casa y la renta se llama Airbnb, ¿verdad? Airbnb, la plataforma, es correcto. La plataforma. Ahí, imagínate que esa persona seguramente, a ver, como lo seré yo en unos 4 años, como lo serán muchos, son personas jubiladas y todo, que pues hasta ese momento pues se les hacía que nada más recibían sus, no sé, 1,000, 2,000, 5,000, no sé cuánto recibieran, lo que fuera por las de estas. Pues ahora van a tener que agregar. Llevar una contabilidad y tal. No creo que sea tanto. Eso lo haces tú mismo, como un contador. Pero vamos, el tema es, sí necesita. Porque tienen que aumentar obligaciones fiscales, tiene que ser esto, tiene que ser otro. ¿Por qué? Porque la plataforma, esto todavía no empieza, lo aclaro antes de que me vayan a decir, bueno, empieza en junio de este año. Pero sí, en un momento, y que nos va a dar trabajo, claro que nos va a dar trabajo. Aunque yo creo que las plataformas están más que conscientes, ¿eh? Sí. Mira, te voy a platicar. Acabo de terminar, por cierto, con eso, el viernes de la semana pasada. Yo todos los años, el primer mes del año, se vuelve un poquito pesado para mí, no solo por todo lo que teníamos que echar a andar para el año, etcétera, sino porque desde que se creó, soy uno de los 4 jueces del ¿cómo se llama? Del concurso internacional IFA Latam, IFA Latinoamérica. Sí. Son Adimás, Álvaro Villegas Aldazosa, una muchacha, Ana Claudia, no me acuerdo su nombre, tu servidor, somos los jueces del concurso. Te puedo decir que este último concurso, mis compañeros se quejaron de que no les habían gustado los trabajos. Por cierto, que es la primera vez que no coincido con ellos en los que ganaron. Lo digo como pues, sin quejarme ni nada, no coincidí con ellos, pero es entre 4 se tiene que lograr un consenso. Claro. 3 de ellos votaron contra lo que yo pensaba, nada más coincidimos en el que sacó el tercer lugar. Entonces, pues no coincidí con ellos. Pero fue el voto disidente. Pero si tú ves todos los trabajos, todos, de toda Latinoamérica, eran sobre temas digitales, o la mayor parte, para no decir todos. Bueno, es que en ese sentido el futuro nos alcanzó. Sí. Totalmente. Bueno, además, hoy tengo que entregarle a un muchacho, sobrino de unos amigos míos, que yo ya en licenciatura, tú sabes que hace como 5 años que ya decidí que ya estoy muy viejo y me falla la paciencia. Entonces, no, eres muy sabio. No. Y total, me accedí, muy amable él, y ha hecho un muy buen esfuerzo. Pues, está haciendo su tesis y licenciatura sobre el gravamen a las plataformas digitales. Plataformas digitales. Que sigue no siendo es cualquier cosa, ¿eh? No, sigue siendo es un más, poco... todavía en noviembre yo creo que teníamos duda de cómo se iba a hacer. Y yo creo Qué bueno que dieron estos 6 meses. Sí, yo creo que a la fecha el mecanismo de implementación sigue siendo un tema complicado. Bueno, a ver, tema complicado no. Esas grandes plataformas de las que salen todos los nuevos billonarios, pues estoy hablando de los grandes billonarios del mundo. ¿Tú crees que no tienen fiscalistas en todos lados del mundo? Sí, por supuesto. No, ellos no va a ser, van a tener que presentar su informe y todo. El tema es que todos los que están con ellos les van a mandar la lista, van a llenar los formatos, vamos a decirlo, porque no quiero asustar a nadie, los formatos. Porque todavía falta ver qué va a pasar de aquí a junio. En junio que hagan todo, entonces sí voy a ver una bola de asustados queriéndose ir a registrar directamente. Así es, exactamente. Y retomando un poco lo que estabas comentando, yo creo que el problema, uno de los problemas que tu servidora detecta en este paquete de reformas es el tema de la seguridad. Hablando precisamente de lo cambiante que son las leyes fiscales y de algunos aspectos que al parecer de algunos compañeros conocidos nuestros, Jesús Serrano en concreto, por ejemplo, que es un verdadero contendiente de estos temas y le gusta confrontar cuestiones de fondo jurídicas,
estuvimos analizando y sentimos que existen problemáticas de fondo en materia de seguridad jurídica. ¿Sabes cuál es el problema principal? De las leyes tributarias y de toda la legislación, el problema es que tenemos una sobreregulación. ¿A qué voy con eso? Que, por ejemplo, hay un libro que yo les recomendaba mucho del maestro recientemente fallecido, García de Enterría, el mejor administrativista español. Él tiene un libro que se llama Seguridad Jurídica en un mundo de leyes desbocadas. El mismo Maurice Uriu hablaba de una legislación motorizada, ya no desbocada, motorizada según él. Pues sí, a ver, si salen legislaciones todo el día de todo y nos encontramos, y muchas veces legislamos por oposición, sí. ¿Por oposición? Claro que sí. No, o legislamos por, ¿cómo se llama? Por el detalle. Encuentran a uno que es un verdadero truán y que hizo un gran negocio, vámonos contra él. A ver, normalmente tienen razón. Por ejemplo, que ya no hay problema, porque ya los acotaron, el tema de las cooperativas, ¿te acuerdas? Sí, por supuesto. Que todavía está pendiente algo del tema de los outsourcing. A ver qué Pero yo creo que ahora el legislador está siendo pues muy cauto, porque cualquiera de estos problemas nos da. Pero ¿sabes cuál es el problema de que haya tantas leyes también? La forma en que salen esas leyes. Las leyes salen con muchas fórmulas jurídicas vacías. ¿Cuál es una fórmula jurídica vacía? Para que me entiendan las personas. Cuando algún político dice se le castigará con todo el peso de la ley, pues que alguien me informe cuánto pesa la ley. No, pero a ver, en todas las leyes hay fórmulas jurídicas vacías. ¿Cuáles? Hay transitorios en los que dicen, esta ley se derogan todos los preceptos y se abrogan todas las leyes que sean contrarias a la presente. ¿Y cuáles son todas esas, no? Claro. Pues a ver, ¿dónde? Porque luego se generan antinomias que tienes que resolver con los viejos principios de Norberto Bobbio, los nuevos de Sciaga Ganuzas y todo eso. Y la verdad es que la gente pues está cada vez más... Ahora, tú lees cualquier norma, sobre todo las tributarias, y por querer abarcar todo, a veces las hacemos inentendibles. Bueno, tú eres un hombre que ha hablado y ha escrito mucho sobre la interpretación jurídica de las normas, Manuel. Entonces, si alguien sabe cuál es la problemática en la interpretación jurídica, y más en las normas fiscales que de pronto llegan a tener una redacción jurídica propia, ¿no? Que inclusive pueda contravenir principios generales del derecho y la expresión y el contenido del significado de la misma palabra en una legislación de carácter civil y mercantil, y en fiscal es su propio idioma. Fiscal es su idioma, pero además, por ejemplo, la materia fiscal tiene muchos nexos con la materia penal. Así es. A través, ¿sabes de qué? De lo que se llama derecho administrativo sancionador. Porque el derecho administrativo sancionador comparte principios como el de debido proceso, el de presunción de inocencia, bueno, el de legalidad es para todos, pero etcétera, con el derecho penal. Porque son las dos únicas vertientes por las que el Estado hace uso del monopolio de la fuerza. La facultad sancionadora, sea materia penal, sea materia administrativa. De acuerdo. Pero fíjate que las normas tributarias además no tienen, para aplicar algo para aplicar bien una norma tributaria, y hay muchas jurisprudencias y coincido con ellas, y ahorita de una vez si quieres hablamos del otro tema que te gusta, de BEPS. Cuando hablemos de normas tributarias, no existe ni indubio pro reo ni indubio pro fisco. Exactamente. Porque el indubio pro reo, pro contribuyente sería, pero porque en materia penal sí lo hay. Sí. A ver, en materia penal y materia administrativa también no se aplica ni la analogía ni la mayoría de razón. Les voy a poner al público un ejemplo de la mayoría de razón para que se entienda, porque van a decir, luego cuando está uno siendo entrevistado, se escuda uno en palabrejas para que la gente no lo entienda. La mayoría de razones... Somos rebuscados, nos acusan de rebuscados. Sí, cierto. Tienen razón. Bueno, aquí la mayoría de razones es que está una persona en un parque parado o sentado con el señor, y en el parque hay un letrero que dice se prohíbe la entrada con perros. Al rato sale un señor
que lo va jalando un tigre, ¿no? Sí, claro. Entonces se para el cuidador del parque. ¡Ey! ¿No puse entrar? ¿Por qué no? Ve ahí ese letrero dice perros, esto es un tigre. Eso es un tigre. Entonces le va a contestar el señor policía, como todos aquellos, ya ves que son muy cultos, todo eso le va a decir, a ver señor, si la entrada con perros se prohíbe, por toda vez que los tigres son más sucios, más peligrosos, más volátiles, más corajudos, etcétera, 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 si se prohíbe la entrada con perros, Con por mayor mayoría de razón. razón o con mayor razón. o con mayor razón, para que se me entienda, por mayoría de razón se prohíbe la entrada con tigres. Ese es el ejemplo. Exactamente. Bueno, eso se prohíbe en materia tributaria y en materia penal. Tú no puedes un tipo o una tasa, si no está todo ahí, decir, pues es que se parece a la otra, sí, te la voy a aplicar, igual que no puedes decir, oye, este delito se parece al otro. No, pues si no está tipificado, no hay tipo. Exactamente. Y eso es un tema bien complejo. Pero si aparte ves las redacciones y ves todo. Y ahora, nada más les voy a, si me lo permites, porque creo que ya me estoy pasando. No, está bien, y para todavía. que nos alcance el tiempo, te lo voy a comentar. Hablabas tú, o hablábamos hace rato del BEPS. BEPS es algo. Voy a empezar para ser claro, espero serlo, y si no le ruego al público sea generoso, porque es muy difícil, cuando está uno acostumbrado a hablar con terminajos, tratar de quitarse los terminajos. BEPS significa en inglés Base Erosion and Profit Shifting, o sea, erosión de la base y transferencia de utilidades. Estamos hablando, para que nos entiendan, del tema de paraísos fiscales, básicamente. ¿Qué es lo que ha pasado a nivel internacional? Pues a nivel internacional, a partir sobre todo de los años 70, que empieza esta globalización. La globalización empieza, y seguramente el público me va a corregir, empieza desde los británicos, los portugueses y los españoles, cuando desde el siglo XVI, que tenían un comercio con todo el mundo, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Probablemente desde la época de la Pax Mongólica, en que la ruta de la seda significaba un comercio de un lugar a otro. Vaya, y los canes estaban muy alertas de que el único que cobraba tributos fueran ellos, para que no hubiera alcabalas que grabaran Bueno, pero cuando para efectos del mundo se vio venir una avalancha, fue en los 80s y 90s de la globalización, fines de los 70s, si quieren. No, las fechas no creo que valga la pena discutirlas. Pero ¿qué fue pasando? Se empiezan a crear empresas multinacionales que ya existían, no es ninguna cuestión. Y empiezan a ver que las empresas multinacionales pues van a producir donde los salarios sean más baratos y la infraestructura sea mejor. Van a administrar donde les resulte más barato y donde estén más cómodos. Van a vivir donde estén más seguros y van a ir a su escuela donde haya mayor calidad. Muchos van a tener pues varias naciones. No estoy juzgando si está bien o está mal, pero empresas que producen en un lado y pagan impuestos en el otro. Ese es el principal problema, porque es una paradoja. ¿Cómo va un país a dar gran infraestructura con impuestos bajos? A ver, estoy siendo muy simplista, lo reconozco. Ahora, esto ha quedado lugar que con el tiempo, cuando dice uno, lo mejor para que haya seguridad jurídica en materia tributaria es que haya sistematicidad de las normas. Voy de entrada a dar un adelanto de cómo se debería de interpretar un tratado internacional, o más bien, qué pasa cuando un mexicano importa algún servicio. El servicio se presta aquí. Y resulta que esa persona o esa empresa es una empresa que no tiene base en la República. Sí. No tiene establecimiento, o lo que se considera establecimiento permanente. Bueno, ¿a qué tiene que atender primero la persona? Bueno, lo primero que tiene que ver si esa actividad pagaría o no impuestos en México. Todas las actividades pagan, entonces, bueno, pero porque si no, ya para qué se pone a averiguar nada. Bueno, ok, sí paga. Bueno, ¿de dónde es esta persona? Bueno, a ver, ¿por qué? Pues para eso tengo que revisar el código, la ley de renta, la ley de IVA, IEPS y los reglamentos.
y algo que se llama resolución miscelánea Miscelánea fiscal y resolución miscelánea de comercio exterior. Las dos, porque las dos pueden tener ahí implicaciones. Luego tengo que ver si estoy hablando del país que sea la empresa, si es un país que está beneficiado por un tratado de libre comercio. Luego ver si hay un tratado fiscal para evitar la doble tributación con ese país. Y después tengo que interpretar el tratado para ver si conforme al tratado se paga y conforme ese tratado, primero, es establecimiento permanente, no es establecimiento permanente y todo lo que ya sabemos. Pero además tengo que ver si esa actividad pues está grabada, dónde está grabada, en qué proporción está grabada en cada lugar. Para eso son los tratados. A ver, los tratados para evitar la doble tributación no son para que la gente no pague, son para decir en qué jurisdicción se paga cuánto, básicamente. Así es. Entonces, todo eso. Y luego todavía tengo, si el tratado está, perdón por la expresión huichihuache, me tengo que ir a que son simplemente una ayuda para interpretar, no son obligatorios para los jueces. Me tengo que ir a los comentarios al modelo de la OCDE al modelo de convenio para evitar la doble tributación de la OCDE. Así es. Y luego, además, si algún término no está definido, me tengo que ir a la legislación nacional otra vez, y si en un momento me puedo, por ejemplo, en un tema, tener que ir no solo empiezo por la fiscal, pero no solo a la fiscal, me puedo ir, por ejemplo, a la legislación en materia de propiedad intelectual. Pues eso es un verdadero, eso tiene que hacerlo alguien especializado en esto. Así es. Pero ¿qué pasa con BEPS? Alrededor de desde 2010 empieza esto, pero en 2013 sube. Aquí en México tuvimos un ILAT en 2014. 2015. Aquí en México lo analizamos, a mí me tocó presidir el ILAT, es el Instituto Presidías en ese entonces. Sí, Latinoamericano de Derecho Tributario. Tuvo su reunión después de 50 y tantos años de haber sido creado el ILAT, regresó a México. El segundo ILAT se celebró en México por el maestro Flores Zavala, porque había sido presidente en ese año el maestro Flores Zavala. Se inicia, aunque formalmente se inició en México, aunque fue la segunda reunión. La primera fue en Uruguay con el maestro Valdés Costa. Bueno, 40 y tantos años o 50 años después, nos toca llevar el ILAT. ¿Cuál fue el tema del ILAT? BEPS. Porque con todo y lo que ha avanzado la legislación, pues hay un tema que es el de abuso de tratados, un tema, el tema de las, ¿cómo se llama? Para transferencia de utilidades, ¿cómo se llama el tema de las, paraísos fiscales? No solo paraísos fiscales, de precios de transferencia. Precios de transferencia. A eso me refiero. Que hay varias acciones que hablan de precios de transferencia. Porque hay empresas. Instrumentos híbridos. Todo eso que van. Entonces empezó a ver la OCDE. Es una red de más de 3,000 tratados en el mundo. Así es. Los de México creo son 61, no me crean, porque ahorita hablar de memoria, eso sí no lo preparé, lo debí de haber preparado. Pero creo que son 61 tratados para evitar la doble tributación. Bueno, ¿qué fue lo que hicieron con BEPS? Empezaron a ver el tema de que se estaba erosionando la base, es decir, que lo que pagaba cualquier contribuyente era menor porque se transferían las utilidades a donde, a ver, ¿qué es lo que estaban buscando? Estaba en lo que se llamaba treaty shopping, que quiere decir como si llevara un carrito de súper, el shopping, que se va uno a buscar. ¿En qué país el tratado me favorece? Para poner yo ahí la marca o para poner ahí yo algunas subsidiarias. ¿O quién mantiene ahí un beneficio mayor en función de dónde está mi operación? Andar buscando lo que me beneficie más. Claro, al que perjudica son a los países donde se produce, básicamente. Claro. Entonces, como la mayor parte de los países o hicieron sus modelos de conformidad con la OCDE, o es que me confundo entre inglés y español, como lo dice. OCDE. O ellos sienten, de alguna manera están viendo que les conviene más estar en uno que conviene estar en otro, pues entonces la OCDE lo que hizo, vamos a organizar todo esto. Y se les ocurrió una idea que yo siempre critiqué, a ti te consta. Sí. Se les ocurrió el punto 10 o el punto 6, ¿cuál es? La acción. La acción 6,
Sí. ¿Es la 6? Sí. Se les ocurrió la acción 6, que es nada menos y nada más que modificar todos los tratados a través de un tratado madre, vamos a llamarle así. No, es la acción 15. La acción 15. Sí, la acción 15. La acción 15. La acción 15. Bueno. Que es hacer un tratado de todos los tratados. No, eso ya está en la Convención de Viena. Sí, sí, sí. Entonces, no. Pero un modelo único. No. Lo que querían es modificar ciertas partes de todos los tratados, todos los que tengan que ver con erosión de la base y transferencia de utilidades, modificarlos con la sola firma del convenio. Así es. Sí, homogeneizarlos todos al sí, modelo. Nada más que hay una cuestión. Dijeron sin necesidad de que se vuelvan a negociar todos los tratados bilaterales. A ver, nosotros todavía no, está en el Senado, ya lo estoy checando, no sé si va a pasarlo en esta siguiente ocasión o no, está en el Senado la aprobación o no de BEPS. ¿Cuál es el problema de BEPS? Que por cada parte tiene uno que ver cómo quedó, porque qué tal si mi contraparte dice, a ver, yo sí voy con BEPS, pero no con esta parte de BEPS, porque yo creo que mi tratado está mejor, o porque a mí no me interesa ponerlo. Entonces esa parte no va, es muy complicado. De hecho, en el libro que conjuntó Miguel de Jesús Alvarado en honor a nuestro difunto amigo Agustín López Padilla, ahí escribí un artículo de cómo se interpreta atendiendo a BEPS, y no es nada fácil, ¿eh? Ya han sacado varias directivas, que no las llaman directivas, las llaman de otra forma, para explicar la fe, pero es complicadísimo, porque depende de cómo se puso en el tratado, en vez de, además de, todo ese tipo de fraseología, porque entonces, a ver, yo la otra vez quise hacer, y me dio flojera, la verdad, cuando empecé a hacer, quise hacer una tabla de cómo vamos a ver, pues tenemos que irnos al otro tratado, imagínate irte a 61 tratados y ver qué parte sí, qué parte no, y además todavía no lo aprueba el Senado. ¿Cómo encaja, no? ¿Cuál es la coherencia? Porque ese es el problema. ¿Cuál de las partes de BEPS sí se va a publicar? Pero ahora, si yo como mexicano, pues no tengo gran preocupación, ¿sabes por qué? Porque creo que la mayor parte de nuestras leyes están más avanzadas que el propio BEPS. Sí, el problema. La cláusula, lo que faltaría sería la cláusula antielusión. La cláusula antielusión es así, de alguna manera, que va a entrar en vigor próximamente y todo eso, pues depende cómo le estemos... ¿Cómo lo estamos manejando? Cómo lo estemos redactando y manejando. Estamos con el riesgo de generar también antinomias a nivel... Bueno, a ver. ¿No? A ver, si todo el mundo piensa que las antinomias solo voy a ir de mayor a menor, solo se resuelven, no, más bien de menor a mayor. Todo el mundo dice que primero hay que, no voy a ir, perdón, de mayor a menor. Todo se resuelve con el criterio jerárquico. ¿Qué quiere decir? La norma suprema es la Constitución y todo lo que esté abajo, pues ya no hay, si hay antinomia entre esas leyes, pues ya no importa. Y es más, entre el tratado y la Constitución, pues la Constitución está arriba de todos. Correcto. Pero luego al decir, bueno, es que son dos normas de ley especial, ¿a cuál atendemos? Bueno, ya hay una norma que no se dice tanto y se atiende primero al tratado y luego la ley interna. Así es. Eso atendiendo a la Convención de Viena. Luego, tercero, el criterio de especialidad. Norma especial prevalece sobre norma general. Y por último, el principio de tiempo cronológico. Ley nueva prevalece sobre ley anterior. Así es. Pero, por ejemplo, hay subprincipios como ley general, ley especial nueva prevalece sobre ley general anterior. Así es. O más bien, no es cierto. Ley especial vieja prevalece sobre ley general nueva. Perdón. Pero además no solo eso, hay el criterio competencial de que, pues a ver si estamos hablando de la esfera de las entidades federativas
y de la esfera federal son dos esferas totalmente diferentes y todas tienen que conducir. Perdón, pero pues espero que me perdonen, no sean tan duros conmigo en las redes sociales. Eso da pero para mucho. Da para mucho y tuve que sumarizar las cosas y hacerlas lo más entendibles posibles, porque en nuestra materia somos muy complicados, lo reconocemos, y yo, Manuel, ciudadano de a pie, si me escucho seguramente oír hablar, voy a decir qué dijo ese señor. Sí. Yo te agradezco mucho que me hayas invitado. Al contrario, yo espero que esto también sea una serie de programas que podamos hacer, porque el análisis da de verdad para mucho. Es imposible tratar de circunscribir a una respuesta muy concreta temas que dan para tanto análisis, tanta crítica, porque además creo que también tiene sus críticas muy concretas. Muy fuertes. Yo creo que vamos a seguir tocando tema anticorrupción en algunos otros capítulos de esta emisión. Será un honor. Y pues otros aspectos de legalidad, particularmente porque creo que es de mucho interés para nuestro auditorio, que terminarán refiriéndose a nosotros, colegas de ellos, para el tema de defensa, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión hay derechos humanos en materia fiscal. Por supuesto. ¿No? Y cómo se van a ver protegidos y cómo se van a ver, ¿no? Hay mucho que hablar. Exactamente. Entonces, creo que esto nos va a dar también para ver cuáles son las expectativas que se tienen en el trabajo del tribunal. Y eso va a ser muy interesante, porque entonces también nuestro auditorio va a tener la posibilidad de visualizar. Yo aquí vengo como un ciudadano de a pie, no vengo mecanismos de defensa. No, pero hay mucho que ver en este tema, Manuel. Muchísimas gracias. Para contactarte, cualquier cuestión y cualquier comentario lo podemos hacer a través de las redes sociales, en la página de GBA, y te las haremos llegar, y de esa misma manera la respuesta a nuestro auditorio. Si es a través de ustedes, si es directamente, estoy a sus órdenes. Pues te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Auditorio, muchas gracias en esta primera emisión de su servidora. Espero que el tema les haya resultado de interés. A mí me lo resulta. Y pues esperemos que efectivamente podamos hacer una serie de programas respecto a este tema y muchos otros que se vienen. Nosotros, desde la perspectiva jurídica, pues tenemos bastante que poder, creo, aportar y complementar con el conocimiento práctico y teórico de pues ustedes, que son nuestro auditorio principal. Muchísimas gracias. Muchas gracias.